El arte en Roma. La antigua Roma es el nombre dado a la civilización romana por la leyenda del legendario Rómulo y Remo, quien tiene una enigmática historia, y la loba Luperca que los amamantó, y esto fue a partir de la fundación de la ciudad de Roma. Y los periodos romanos se dividieron en monarquía romana y se desarrolló del 753 al 509 a.C. El segundo periodo fue la República Romana, que data del 509 al 29 a.C. Y la tercera etapa fue el Imperio Romano, que data del 29 al 476 después de Cristo, y en este periodo gobernaron los emperadores. La leyenda nos muestra que Remo fue asesinado por su hermano tras atravesar la muralla que este último estaba construyendo, y a estas murallas se les llamó el muro serviano. El lugar del conflicto entre ambos procedía de sus diferencias sobre el lugar donde construir la ciudad. Mientras que Remo defendía el Aventino, Rómulo proponía el Palatino. Este muro significaba un elemento de carácter religioso más que un elemento defensivo, una línea sagrada la cual delimitaba hasta donde llegaba Roma. Características de la pintura. Todo el arte romano estuvo inspirado en el griego, del que fueron fervientes admiradores. No obstante, la pintura romana tuvo algunas características particulares que la han diferenciado de la griega. 1. Utilizaron el encausto, el temple y el fresco. 2. Protegían los frescos con una capa de cera. 3. Crearon la pintura sobre la tabla, sobre todo retratos. 4. Los temas fueron retrato, paisaje, costumbres, historia y mitología. 5. Crearon la técnica pictórica del mosaico. 6. Fueron los recursores del dibujo en perspectiva. 7. Se diferencian concretamente 4 estilos artísticos. Características de las esculturas. Las esculturas griegas se caracterizó principalmente por la búsqueda de la belleza idealizada, y frente a ella la escultura romana buscaba como valor estético fundamental el realismo. Las esculturas romanas van a estar influenciadas notablemente por 2 ámbitos culturales: las influencias etruscas y las influencias griegas. Características de la arquitectura. Como elemento arquitectónico básico se van a utilizar el arco, la bóveda y por tanto la cúpula. Se va a crear el retrato en la escultura. Roma fue el creador del relieve histórico continuo y narrativo. Características de los mosaicos. Los temas más frecuentes en los que se inspiraban los artistas eran los relacionados con la mitología, aunque también eran muy apreciadas las escenas de caza y la vida cotidiana o los símbolos y monstruos marinos. Muy empleados en los temas, por ejemplo, también encontramos mosaicos puramente geométricos, con elaboradas grecas e intrincados diseños en forma de estrella. Las murallas servianas eran una barrera defensiva construida alrededor de la ciudad de Roma al principio del siglo IV a.C. El nombre hacía honor al rey de Roma, Servio Tulio. Apenas quedan vestigios de las murallas. La cloaca máxima. La cloaca máxima es un colector en parte descubierto y en parte abovedado, que bajaba desde el Argileto, atravesaba el foro de Nerva y el foro romano, conduciendo al Tíber, los arroyos de las montañas circundantes que en ella confluían. La cloaca fue construida, según la tradición, por Tarquinio Prisco, para drenar el foro y los valles situados en las colinas. Las estructuras que se pueden admirar hoy en día pertenecen en gran parte a una restauración del siglo II a.C. Templo de Portunus, o Templo de la Fortuna Viril. El santuario estaba dedicado a Portuno, dios de los puertos fluviales y protector de esta zona del foro boario, dedicada al comercio. El templo se remonta al siglo IV o III a.C. Su excepcional estado de conservación se debe al hecho de que en el año 872 el edificio fue transformado en iglesia de Santa María de Gradellis,
que en el siglo XV se convirtió en Santa María Egipcia. El templo surge sobre un alto podio revestido de placas de travertino y presenta 4 columnas jónicas en su fachada principal. Los lados más largos están adornados con 2 columnas y 5 columnas embestidas en las paredes de la cella. Las columnas, sus bases y capiteles son de travertino, mientras que las columnas embebidas, así como las paredes de la cella, son de toba procedente del río Aniene. Templo de Sibila en Tioboli. El Templo Sibila, también conocido como el Templo de la Memoria, abrió sus puertas en 1801. La estructura se inspiró en el Templo de Vesta, muy similar de la ciudad de Tivoli, Italia. El Templo de la Sibila Tiburtina, conocido por toda Europa gracias a distintos grabados. Aulo Metelo. Representa a un hombre togado en un santuario o tumba, posiblemente un noble local en actitud de arenga, con algunos rasgos arcaicos. Destaca el trabajo de su toga, la apertura de su gesto y el realismo y penetración de su rostro, que tendría los ojos de pasta. Ara Pacis es un altar y monumento dedicado a la diosa romana Pax, erigido por el Senado romano para celebrar las victoriosas campañas de Augusto en Galileae, Hispania, y la paz por el impuesto a su regreso triunfal, construido entre el año 13 a.C. y el año 9 a.C. Maison Carré es un templo consagrado al culto imperial situado en la ciudad francesa de Nimes, que data del año 16 a.C. La estructura es rectangular, cubierta con 2 aguas. Es un edificio hexaestilo, es decir, con 6 columnas al frente menor y pseudoriptero, puesto que está completamente rodeado de columnas, las cuales en sus laterales se adosan a los muros isodomos en la cella. Esta obra fue patrocinada por Agripa en honor a su suegro Augusto y su esposa Livia e hijos Cayo y Lucio. Panteón de Roma es un templo de planta circular erigido en Roma por Adriano entre los años 118 y 125 después de Cristo, completamente construido sobre las ruinas del templo erigido en el año 27 a.C. por Agripa. Coliseo Romano es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I, ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Por su conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. En la antigüedad poseía un aforo para unos 50.000 espectadores, con 80 filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran para el emperador y los senadores, y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar para luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Las obras empezaron entre el 70 después de Cristo y el 72 después de Cristo, bajo mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio Romano, se completó en el 80 después de Cristo por el emperador Tito y fue modificado durante el reinado de Domiciano. Su inauguración duró 100 días, participando de ella todo el pueblo romano, y muriendo en su celebración decenas de gladiadores y fieras que dieron su vida por el placer y el espectáculo del pueblo. El Arco del Triunfo de Tito. El Arco de Tito es un arco de triunfo situado en la Vía Sacra. Fue construido poco después de la muerte del emperador Tito. El Arco de Tito rememora las victorias de Tito contra los judíos. Las figuras que lo adornan se mueven entre lo real y lo divino, fundiéndose en una misma composición. En una de las escenas representadas aparece un personaje con yelmo, la diosa Roma. En otra escena aparece una Victoria, que es un ser con alas que coloca la corona de laureles al emperador. Arco del Triunfo de Constantino. Este arco de triunfo mide 21 metros de alto, 26 de ancho y casi 7 de profundo. Con 3 vanos, fue erigido en el 315 para conmemorar la victoria de Constantino sobre Magencio en la batalla de Puente Milvio. En el 313
cuando consiguió ser el monarca absoluto del imperio. El arco incorpora escultura reciclada de monumentos anteriores. Es interesante estudiar este arco para ver la evolución del arte romano. Las columnas, de época Flavia, están coronadas por esculturas de los tiempos de Trajano. Los medallones son del tiempo de Adriano y los bajos relieves del ático de Marco Aurelio. Las bandas de los arcos laterales y los zócalos son de la época de Constantino. Marco Aurelio. Este retrato ecuestre de Marco Aurelio, emperador entre 161 y 180, es el único que se conserva entero de la época romana. Quizá sea en la estatua ecuestre de Marco Aurelio donde con mayor claridad se aprecian los nuevos rasgos. Fundida en bronce, es una de las obras más preclaras de la escultura romana. Con el manto de soldado sobre la túnica corta paludamentum, la capa roja de los generales y botas de patricio, el brazo ligeramente extendido, la mirada directa, todo el movimiento pausado con la misma orientación. La majestuosidad del emperador se manifiesta en su máximo esplendor. El caballo levanta la pata derecha delantera, pisoteando a un bárbaro caído, que no nos ha llegado, pero que sabemos que existía por la descripción del monumento en una guía medieval de la ciudad de Roma.